Bueno, entonces después de haber considerado los capítulos anteriores donde Bildad señala que Dios no va a pervertir la justicia y que si Job había pecado, pues recibiría la retribución debida, ¿verdad? Entonces, en esta parte la pregunta es ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y siendo algo muy imposible de hecho, ¿no? Dice, Job termina diciendo y profetizando que era menester que hubiera un árbitro, un mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Este es profetizando la obra que Cristo vendría a hacer tiempo después. Así, después de la respuesta de Job a Bildad, el día de hoy vamos a continuar escuchando la segunda parte de este monólogo o soliloquio de Job, que en realidad es un reproche, una queja de Job hacia Dios. Este capítulo 10 primeramente, como él ya había mencionado, si retroceden un poco en el 7:11, él dijo, por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y quejaréme en la amargura de mi alma. Aquí vuelve a repetir más o menos las mismas palabras en 10:1. Está mi alma aburrida de mi vida, ya no quiero vivir, es lo que está diciendo. Voy a dar rienda suelta a mi queja sobre mí, hablaré con amargura de mi alma. Entonces, bueno, aquí tenemos introduciendo él su argumento. Dice que está cansado de vivir. En el boxeo esto se llama así como el equivalente a ya quería tirar la toalla, ¿no? Estaba tirando prácticamente la toalla, ya no quiero seguir en esta pelea. Cuando éramos niños y jugábamos a las luchas, ya de repente te torcían el brazo y decías, ya, me doy. Es lo que está diciendo Job, ¿no? Ya me doy, ya no quiero avanzar. Pero nos damos cuenta que tales palabras no solo ocurren en las telenovelas, sino que muchas personas como Job aquí quieren tirar la toalla en la vida real, ya no quieren seguir su vida en sus circunstancias. Y claro, algunas tácticas son usadas como recomendaciones del compadre, de la comadre, que dicen, no, pues desahógate, ¿no? Se pone ahí si ya no aguantas a tu esposo, saca una foto gigante de él, un póster, lo amarras en una almohada y ahí lo golpeas y te deshaces de él y todo lo demás, ¿no? Entonces, técnicas o tácticas, métodos de desahogo, dicen. Los griegos inventaron esta idea, ¿no? Aristóteles le llamaba una catarsis, que era expulsar todos los deseos, todos los pensamientos malos, todas las inclinaciones malas, y así con la foto del que quieras y ya le pegas todas las veces que quieras, una almohada, y de esa manera decían ellos que hacían una catarsis y te vaciabas de las cosas malas que traías adentro. Era una especie de una acción para purificar el interior de los malos deseos, ¿no? Era su pensamiento, su psicología. Por eso es la técnica que se llama hoy en día una catarsis, ¿no? Entonces, en lugar, como no le puedes pegar a tu esposo, como no le puedes pegar a tu esposa, pues pon la foto en la almohada y ahí te desquitas, le pateas y todo lo que tú quieras le haces ahí y te desahogas, ¿no? Claro, muchas personas, como vamos a ver, justifican la catarsis, que lo único que hace es acentrar más el pecado y los malos deseos en la persona, ¿no? Se desahoga, es como los psicólogos llaman en algunas cosas esto como la táctica o la técnica de la olla express. Cuando tú le pones el pivote, la válvula ahí, ¿no? Y está, y lo tapa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo vuelves a quitar? Pues, otra vez vuelve. Es como una olla express, ¿no? Vamos acumulando cada 2 o 3 semanas, hacemos una catarsis y medio matamos a alguien, a la almohada y todo lo demás, pero finalmente el pecado acendrado dentro de la persona no es quitado, ¿verdad? Entonces no funciona, es una táctica fallida. Ahora, muchas personas al escuchar lo que estamos oyendo aquí de parte de Job,
justifican, porque dice, hablaré en la amargura de mi corazón, ¿no? Ahora sí ya voy a dar rienda suelta a todo lo que traigo, voy a sacar todo lo que desde mi ronco pecho, ¿no? Y muchas personas leen este libro y justifican sus quejas, sus rabietas, sus inconformidades en base a que, bueno, si el justo Job se quejaba y maldecía el día en que nació, entonces pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, sin embargo, debemos recordar, ¿no? Tercera de Juan, sin perder ahí Job, antes de Apocalipsis, ahí la tercera carta de Juan, en el versículo 11, la versión antigua dice, no sigas. Versículo 11, tercera de Juan, la versión 60 dice, amado, no imitéis lo que es malo, sino lo que es bueno. Entonces, uno tendría que concluir que las quejas, las rabietas, los enojos contra Dios de parte de Job serían buenos para entonces sí imitarlos, ¿no? Pero si no son buenos, como lo podemos entender ahora, ¿qué debemos hacer? Pues no imitarlos. No imitarlos, por supuesto, hay que imitar lo bueno, no imitar lo malo. Entonces, introduciéndonos en este capítulo 10, primeramente, Job pide a Dios que le diga cuál es su problema, ¿no? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Por qué contiendes conmigo? ¿Por qué estás peleando conmigo? Es lo que Job dice, ¿no? Quiero saber cuál es mi problema, cuál es mi pecado para que me tengas así. Y en su argumento, Job pide no ser castigado, condenado, pues aunque no es perfecto, en su parecer no había causa, motivo, razón para que Dios le estuviera maltratando de la manera como lo estaba haciendo. Entonces decía, no, pues es que no veo por qué me estás tratando de esta manera, ¿verdad? Y claro, Job siente que de su parte no había hecho nada para que Dios lo castigara, para que Dios pleiteara con él de esa manera. Me estoy portando bien, ando bien, ya ves, cuando las personas todavía no entienden que se están acercando a Dios y comienzan a llegarse a la iglesia, comienzan a tratar de leer, comienzan a tratar de obedecer, y luego les sucede lo peor, tropiezos, problemas, dificultades, y su conclusión inmediata es, no, estaba mejor cuando no trataba de seguir a Dios. O sea, están concluyendo mal, ¿verdad? Entonces, en realidad Job estaba ahí discutiendo con Dios que para qué, porque él le castigaba. Y en realidad nosotros sabemos que Dios no estaba peleando con él. Dios no tiene rival, no tiene comparación. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, tampoco el universo. Si alguien luchara con él, ¿quién pudiera resistirle? Él es soberano. ¿Sí? La Escritura nos dice ya en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Podrá la masa cuestionar al alfarero, al artesano, por qué me haces así? ¿O por qué hiciste estas cosas de esta manera al alfarero? La doctrina de la soberanía de Dios es humillante, ¿no? La doctrina de la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere en su mundo y lo gobierna como Él quiere. No tiene que cuestionar, no tiene que preguntar, no tiene que decirle, hacer una encuesta para ver si están de acuerdo con los ministros, no, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Para ver si están de acuerdo para que él puedan decidir, ¿no? O sea, ya lo sabemos, o sea, la democracia no es la respuesta para los gobiernos de las personas. El pueblo no tiene razón. ¿Quién tiene razón, hermano? No debemos ser ignorantes, no debemos ser tontos en nuestra manera de reflexionar. Hay principios eternos, principios morales, mandamientos que deben ser seguidos y obedecidos. El que se apegue a ellos, ese es el candidato correcto. El pueblo no tiene la razón. Si tú le preguntas al pueblo, ¿quieren más pensión? ¿Qué te van a decir? ¿Tienen razón? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? No me importa, queremos más. No, hermanos, o sea, la democracia, toda esa idea, no, el pueblo no puede equivocarse, no pueden estar equivocados tantos juntos, no pueden. Veamos el resultado, ¿no? ¿Cuántas personas siguen las Escrituras?
muy poquitos tratamos de obedecer y seguir los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, porque somos poquitos, estamos equivocados. Es el argumento católico, ¿no? Como aquí somos más, somos 100 millones, ustedes son apenas ni medio millón. Entonces, como nosotros somos 100, entonces nosotros tenemos la razón. No, hermanos, ese es el argumento de la muchedumbre, no es el argumento de lo que es correcto. Principios morales, principios espirituales, eternos, absolutos, con los cuales seremos juzgados. Por eso tenemos la razón, no por la cantidad de personas que lo sigamos. Tenemos la verdad y por eso tenemos la razón. Regresando aquí. La masa no puede cuestionar al alfarero. La soberanía de Dios es humillante. Dios hace conforme a su voluntad y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? El hombre moderno es tan supuestamente desarrollado, según él, que piensa que tiene derecho a saber todo y entender todo, que Dios tiene que explicarle. Ese es el pensamiento de muchas personas, ¿no? Ya se sienten como si fueran dioses. Y nosotros pensamos, ¿no? Claro, como cada uno de nosotros le explica a los pollos que se van a convertir en mole. Y cada cerdo entiende que puede legítimamente elegir entre ser carnitas o ser un cerdo libre, ¿no? ¿Así es? No, hermano, no. Es muy incómodas las comparaciones, pero son incómodas, pero ¿por qué tú quieres que Dios te explique todo y tú no haces esto con las criaturas inferiores? Y inmediatamente responderías, porque no somos iguales. Claro que no, pero la distancia que hay entre nosotros y las criaturas no racionales, créame, no es comparable entre la distancia que hay entre Él y nosotros. No hay comparación. No hay manera. ¿Cómo te voy a responder? No te podría responder a una cosa de 1000 que tú preguntaras, ¿no? Entonces, finalmente Job solamente desea saber, el cuestionamiento es: yo soy una persona temerosa, estoy rodeado de personas impías que no adoran, que no hacen sacrificios por sus pecados, y trato de soy una persona piadosa, soy una persona limpia, y ahora me pasa esto, ¿no? Entonces, solo deseo saber si hice algo, que si hay algo que yo ignoro que esté provocando esta situación, y quiere que Dios le muestre. Esta es una parte que debemos fijarnos muy bien, aunque no es gran parte del contenido que vamos a ver ahora, pero debemos de fijarnos muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que quiere saber? Job quiere saber por qué Dios hace esto. Estamos diciendo que Dios es soberano, que Dios no da cuenta de ninguna razones, pero luego el hombre se pone necio y ¿qué dice? Quiero saber. No, quiero saber. ¿Sí? ¿Sabes todo? ¿Entiendes todo? ¿Te gustaría saber si vas a morir de cáncer y te lo van a detectar en la semana que entra? ¿Te gustaría saber si va a morir tu pareja la próxima semana? ¿Te gustaría saber si va a explotar una bomba atómica o si va a haber alguna catástrofe en tu familia? ¿Quieres saberlo? No queremos saberlo, ¿verdad? En realidad no sabemos lo que va a deparar el futuro. Tenemos lineamientos en general, ¿no? Job lo único que está diciendo es, me estoy portando bien y no entiendo, no hay una congruencia, ¿no? Yo me porto bien y me está yendo mal, no hay ahí ninguna bendición para mí, no sé qué bendición tiene. Ya ves, tú que te portas tan bien y mira cómo te va. Así nos pudieran decir: mira tú que te portas tan bien y te robaron tu carro. ¿Qué pasó? Entonces hay que hacer una aclaración aquí. Recordemos que no es solo la soberanía arbitraria de Dios lo que responde a nuestras providencias, sino el hecho de que hay otras causas en el piso de arriba, o en conformidad con proyectos y propósitos eternos que Dios tiene, por los cuales las cosas suceden y nosotros no sabemos.
nosotros no sabemos. Nos anima y nos consuela saber que Dios es sabio, que Dios es santo, justo, misericordioso y un largo y eterno, etcétera, 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 y que Dios hace según lo que Él le parece, y que hará todo para el bien de los que le amamos, aunque ahora, ojo, aunque ahora no lo podamos entender. Recuerdan en la ilustración de Juan 13:7, Juan 13:7, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? No, yo no quiero que me laves. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer tú eso? Tú eres el rey y nosotros somos unas criaturas. Entonces Cristo le dijo, te tengo que lavar, así conviene que sea. Entonces, si no te lavo, entonces no puedes entrar en el reino. Entonces lávame todo completo, ¿verdad? Entonces ya cambió de parecer. La explicación que Cristo da ahí en Juan 13:7 es: lo que ahorita hago tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas que no entendemos, que no sabemos por qué pasan, que no sabemos por qué nos ocurren a nosotros, a nuestra familia, ¿sí? Y que no lo podemos comprender, pero lo vamos a entender después. En realidad ahora podemos entender un poco mejor. Podemos entender un poco mejor desde la obra, la persona y la obra de Cristo. Muchas cosas se nos han abierto a la comprensión, al entendimiento, ¿sí? Pero hay otras cosas que aún seguimos, muchas que seguimos sin comprender, ¿no? Y que no las vamos a comprender hasta después. Ahora, entonces, en segundo lugar, Job argumenta que lo que le está pasando, hay una falta de congruencia entre, me creaste para tu honor y tu gloria, y porque eso es lo que la Escritura dice, Isaías 43:7, para gloria mía los he creado y los hice. Pero ahora no me checa, me creaste para tu honor y tu gloria, y desde el versículo 3 al 12 comienza a decir una serie de cosas. Soy la obra de tus manos, fui creado para tu gloria, y ahora todo esto que sucede parece más bien que tú quieres destruirme. Tú no tienes la misma opinión de mis compañeros, tú eres Dios, tú sabes todas las cosas. Tú no tendrías que estar buscando si yo tengo pecado, tú sabes todas las cosas, tú entiendes todo lo que hay en mi mente y en mi corazón. Entonces, no estás, versículo 6, no estás buscando mi pecado, ¿no? Dices, ¿quién soy yo para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado? ¿Necesita Dios buscar el pecado de alguien? ¿No lo sabe? Claro que sabe todas las cosas. Y Job dice, pero no me choca, no me checa, de sobra sabes que no soy impío. Y yo también sé de sobra que si yo caigo en tus manos nadie pudiera librarme, ¿no? Por lo tanto, recuerda que tú me creaste, versículo 9, tú me diste forma, formaste cada una de mis partes, mi piel, mi carne, mis huesos, mis nervios, me acomodaste, me cuajaste, dice, como un queso. Algo maravilloso, ¿no? Me diste la vida, dice, y tus manos preservaron mi espíritu. ¿Cuándo comienza la vida, hermanos? ¿Dónde estaba Job? Estaba en el vientre de su madre, ¿no? Fue entretejido en el vientre de su madre. ¿Y qué dice? Que tenía vida. Todavía hay personas que están discutiendo si el bebé tiene vida cuando nace o desde antes. ¿No estamos escuchando? Dios lo diseñó todo perfectamente. Es lo que está diciendo, somos criaturas de Él. Cuando tú dices, no, es que abortas y abortas una mole, una mola, un pedazo de nada que todavía no vive, no entiende. No, hermanos, es una vida. Te conviertes en homicida. Esto lo hemos dicho varias veces, ¿no? Éxodo 21:22. Tan es así que el argumento en el Antiguo Testamento, cuando una mujer embarazada era lastimada,
21-22, en otro contexto hemos citado estos versículos. Dice, si algunos riñeren e hiriesen a mujer preñada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, será apenado conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces, ¿no? Los árbitros. Mas si hubiere muerte, ¿qué dice? Pagarás vida por vida. Entonces, están discutiendo tonterías, ¿no? Todas esas mujeres que andan queriendo, primero andan viviendo su vida loca de Ricky Martin y luego quieren hacerse un aborto a los 5 o 6 meses y dicen, no, no pasa nada. ¿Sí? Estás cometiendo un homicidio delante de Dios. El día que seas juzgado, todos los doctores, todas las personas involucradas, todos los que están ahí, serán considerados como homicidas, como asesinos. Así es lo que dice la Escritura, ¿no? Entonces, Job vuelve a su argumento, dice, tú me creaste, me diste forma, acomodaste todas mis partes. Y notamos en el versículo 12, ¿no? Que la vida comienza, 10:12, ¿no? Vida y misericordia me concediste y visitación guardó mi espíritu. Tu visitación, tu cuidado guardó mi espíritu. Es un ser humano ya la persona, el bebé. Todas estas cosas hiciste acerca de mí, me procuraste todo para bien. Y ahora no me checa esto que está pasando, ¿verdad? No me checas y me creaste para tu gloria, para que te alabara, te reconociera, y ahora en la condición en que estoy. O quizás, dice Job, desde el versículo 13 al 17, parece como si Dios hubiera tenido alguna intención secreta, así traduce la versión popular el versículo 13, como si Dios hubiera tenido una intención secreta al crearme y luego dejarme para ver si pecaba, para luego castigarme, ¿no? Como si me estuviera observando y comienza a decir, si soy culpable, bueno, pues estoy perdido, ¿no? Versículo 15. Si soy inocente, ni aún así puedo levantar mi cabeza, ¿no? Si reaccionara, versículo 16, con arrogancia, o sea, si levantara mi cabeza orgullosamente, cual león, dice, me cazarías. Renuevas contra mí tus pruebas, tus testigos, tu ira hacia mí va en constante incremento. ¿Recuerdan cómo fue de una cosa a otra cosa, de los sabeos a los caldeos, luego la enfermedad, y fue aumentando, ¿no? Aumentas contra mí tus testigos. Así sucedió con él. Entonces, en tercer lugar, Job vuelve a argumentar, por lo tanto, del versículo 18 al 22, nuestro argumento favorito, ¿no? ¿Para qué me sacaste del vientre? Solamente falta ahí que diga, me quiero morir, ¿no? Me quiero morir. Ya ve como algunos jóvenes que les da alguna enfermedad o algo y no pueden ir a donde habían pensado ir y se quieren morir, ¿no? Entonces, si les cortan el pelo como no habían querido y les queda chueco, se quieren morir también, ¿no? Entonces, de cualquier cosa se quieren morir. Así Job aquí también se quería morir de algo un poquito mayor, pero también se quería morir. ¿Para qué me sacaste de la matriz? Esta es una solución, ¿no? Que ya estábamos recordando, ¿no? Al hacer los comentarios en las aplicaciones, cómo somos los seres humanos, ¿no? Repetimos un argumento y luego llega la comadre y le volvemos a repetir el argumento, llega el compadre y le volvemos a... No, mira, es que lo que pasa es, mira, te voy a decir lo que me pasó, y te dices, no, esta es la 1000ª vez que me lo está contando, ¿no? Y tendemos a repetir, ¿no? Si no hubiera nacido, no hubiera pasado todo esto, no hubiera tenido este problema, mi vida hubiera sido muy corta, nada más me hubieran, como un abortivo, me hubieran sepultado y se acabó. Nunca hubiera pasado todo esto se hubiera evitado, ¿verdad? El hubiera es uno de los temas favoritos de la mente cochambrosa, que está dándole vuelta y vuelta. ¿Sí? Si en lugar de haberle vendido el carro en 10, se lo hubiera podido dar en 15, qué menso.
¿para qué se lo di en 10 y se lo pude haber vendido en 15? Y así te la pasas, ¿no? Y luego ya todavía pasaron 20 años. ¿Y qué crees? Una vez me pasó que vendí un carro y en lugar de darlo en 15 lo vendí por menso en 10 y ahí estoy, inmenso, y otra vez, ¿no? Y le damos vuelta al mismo argumento N veces. Así Job, ¿no? Mejor me hubiera muerto, ¿no? Al final Job le dice, quisieran cuando menos que me dieras un poco de paz, ¿no? Un poco de alegría, versículo 20, antes de que parta hacia la eternidad, ¿no? Y cuando pinta la eternidad, la pinta desde una perspectiva terrible, ¿no? Oscura, lóbrega, tierra de oscuridad. Parece que está describiendo aquí la tierra de Mordor, del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte, sin orden, que aparece como la oscuridad misma, ¿no? Es algo terrible. Cuando la obra de Cristo es realizada ya en el Nuevo Testamento, leemos en 2 de Timoteo, versículo 10 del capítulo 1, dice que Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad, ¿no? Algo maravilloso, algo que veían en penumbra, ¿no? Algunos en el Antiguo Testamento, la idea del estado de las almas sin cuerpo, Seol o Hades en el Nuevo Testamento, el estado de las almas sin cuerpo, de cómo morían las personas y eran separadas simplemente, ¿no? A un lugar de tormento y a un lugar de bendición llamado en el Antiguo Testamento, en aquel entonces, el seno de Abraham. ¿Sí? Todas estas revelaciones no estaban abiertas aquí, todavía Abraham ni existía, ¿verdad? No sé si hubiera sido coterráneo, pero todas las revelaciones posteriores que Dios le da al pueblo de Israel todavía no aparecen aquí, ¿verdad? Todavía no son entendidas. Voy a morir y voy a la oscuridad total, no sé qué va a pasar allí, ¿verdad? Más adelante tiene otros conceptos revelados de parte de Dios. Pero, hermanos, qué maravilloso es escuchar la palabra de Pablo, ¿no? Hablando de la obra de Cristo, ¿no? Cristo que sacó a la luz la vida y la inmortalidad, ¿no? De lo cual nosotros, dice, somos testigos. Nosotros le vimos crucificado, muerto, sepultado, resucitado al tercer día. 40 días estuvo con nosotros enseñándonos. Sacó a la luz la vida, sacó a la luz la eternidad. Nadie nos tiene que decir, es que no sabemos quién ha regresado para decirnos quién ha regresado. Cristo ha dado testimonio de la verdad. Es algo maravilloso, ¿no? Nosotros ya no nos podemos expresar de esta manera, una tierra lúgubre de oscuridad, no, hermanos. Hay esperanza en Cristo, hay vida en Cristo, hay eternidad de bendición en Cristo, demostrado y testificado por los autores que ahora tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Podemos decir con toda razón, como Pablo le dijo a Agripa, no estamos locos, oh rey Agripa, no estamos locos. Hablamos palabras de verdad y de cordura que han sido testificadas aquí en medio de nosotros, de Cristo Jesús que murió y fue sepultado y resucitó y estuvo en medio de nosotros. De eso predicamos, de eso hablamos, en eso estamos esperando. Algo maravilloso. Después de este capítulo 10, Job continúa en el libro. Ahora comienza Zofar, el tercer amigo de Job. Ya no es Job, sino después de el soliloquio de Job viene Zofar con la espada desenvainada, y al igual que Elifaz temanita y que Bildad suita, nombres difíciles, Zofar naamatita vuelve otra vez con la carga, ¿no? ¿Sí? No ofreció ninguna palabra de consuelo a Job, más bien como que sacó el limón y se lo puso en la herida, ¿no? Acusando a Job de ser un charlatán. En primer lugar, comienza el capítulo 11 diciendo, ¿qué crees que por tus muchas palabrerías serás justificado? Ya ve que siempre hay en los salones cuando estábamos, a nosotros no nos tocó el homeschool,
Nosotros tuvimos que ir a la escuela y ahí andábamos, ¿no? Entonces, el que leía más, el que alegaba más, el que hablaba más, pues siempre era el que sobresalía, ¿verdad? Y los que nos quedábamos ahí como medio apachurradones, pues nos daban zapes y nos traían de allá para acá. Era el bullying. Sobrevivimos al bullying sin saber lo que era, ¿no? O sea, nuestros jóvenes saben, no, es que me bullean, ya no sé qué hacer, me quiero morir, me quiero suicidar, ¿no? Entonces, por favor, o sea, sobrevivimos al bullying sin saber qué era, ¿no? Nos masacraron, nos aplastaron, se burlaron, hicieron lo que quisieron. ¿Qué le vamos a hacer? No estamos en el cielo, estamos en un mundo caído, por lo tanto, así padeceremos, ¿no? ¿Qué pasaban? Y ¡paz! Te daban un grandotote. Imagínate si te tocó ser de los más chicos siempre del salón, ¿no? Casi con un año menos. Entonces, cuando nos vienen a contar que ya no saben qué hacer con el bullying, pues nos da risa, ¿verdad? Nos da risa. Si te tocó ser de los que te juntaban porque llevabas el balón, nada más te juntaban en el partido porque llevabas el balón, pero eras una maleta que hacían a un lado y nada más, ¿no? Bueno, aquí Sofarna Matita expresa que no por las muchas palabras va a ser uno justificado, ¿no? Hay personas que se ponen a alegar con Dios, que piensan que por su palabrería van a ser aceptos o justificados. Job dice, yo sé que soy limpio. Es lo que él argumentaba. Y Sofarna Matita dice, si Dios se levantara, ¿no? Nos podemos imaginar en su grandeza, en su perfección, en su santidad, en su justicia, ¿sí? Y tenía razón Sofar, ¿no? ¿Quién quedaría de pie delante de Dios? ¿Qué nos dice la Escritura? Tiene razón Sofar, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Ni mi abuelita, ni tu tía Petronila, no hay nadie que haga lo bueno, ¿no? Había personas externamente bondadosas, ¿no? Pero que fueran aprobadas por Dios sin pecado en relación con su santa ley, no, hermanos, no. Si Dios se levantara y declarara su sabiduría, quedarías deshecho, dice Sofarna Matita Job, quedarías deshecho. Tan solo si Dios exhibiera su santidad y confrontara a los seres humanos, quedaría manifiesta la total depravación que hay en el corazón del hombre desde la caída, y que no reconocemos como seres humanos hasta que somos confrontados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios y confrontándonos y convenciéndonos de nuestros pecados, porque de otra manera seríamos como el mundo, no lo creeríamos. ¿Tú crees que Dios, esta viejecita que se para aquí en la esquina de Zaragoza y Corregidora, ahí que tiene como 3 meses que no se baña y así con su mano así toda chueca y ¿tú crees que Dios se va a atrever a condenarla? Con todos sus 20 escapularios, todos grasosos que trae aquí, sus medallas y la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí colgada. ¿Tú crees que Dios se va a atrever a echar a esta persona al infierno? ¿Qué me contestan? ¿Qué contestamos? ¿Qué dice la Escritura? Que no hay justo delante de Dios ni aun uno. La idolatría es un pecado fatal, caímos en él, no importa cómo caímos, el punto es por medio de Adán caímos en pecado y proseguimos en ese pecado, y si Dios no hubiera intervenido con su palabra, hubiéramos continuado, nos hubiéramos perdido completamente. Nos sacó con pinzas de la condenación, nos sacó de ahí para perdonarnos. No conocemos profundamente la santidad, dice Sofar. Si él se levantara, serías deshecho, Job. Job y todos nosotros seríamos deshechos. Job no defendía ser impecable, simplemente defendía que él no era una persona impía
a quien las consecuencias de sus pecados le habían alcanzado. Eso es todo lo que decía Job, ¿no? O sea, simplemente no soy esa persona, o sea, porque me pasó todo esto, quiere decir que tengo una maldad extraordinaria dentro de mí. No es así, yo soy una persona piadosa. No, tú eres un malvado, ahí está todo el conflicto, ¿verdad? Job no defendía ser impecable, simplemente decía, soy una persona a quien no soy un impío a quien las consecuencias de sus pecados le han alcanzado. No es así. El argumento de Sofar continúa señalando la trascendencia, ¿no? La grandeza sublime de Dios, delante de la cual cualquier hombre somos como nada, ¿no? ¿Cómo podrá compararse la grandeza de Dios con tu pequeñez, Job? ¿Cómo? O sea, ¿te acuerdas de la hormiga que mataste ayer? ¿Quién se va? Hemos matado una hormiga, una cucaracha, hemos accidentalmente, yo no mato los grillos, los aviento hacia afuera de la casa, nada más no los mato, ¿verdad? Cucarachas, moscas y bueno, opiniones personales nada más, no son regla, ¿verdad? Cada quien puede, sí, como no se han comido los grillos mis camisas o mis pantalones, bueno, más o menos, ¿no? Los calcetines, ya que los... Pero bueno, ya no, para no desviarnos, ¿no? ¿Cómo comparar la grandeza de Dios con la pequeñez de nosotros? ¿Cómo comparar la perfección divina con el hombre y su entendimiento, que son vanos? ¿Sí? La Escritura nos dice algo que duele, ¿no? Dice, el hombre podrá competir con Dios en entendimiento cuando un par de pollinos den a luz un hombre, ¿no? Que pues es imposible. Pues sí, es imposible que podamos competir con Dios. Él es el creador, nosotros somos criaturas. No pueden hacer un hombre de unos pollinos. Es imposible. Pues entonces, ¿te quieres comparar con Dios? Es imposible. El Señor es el soberano, el creador, y nosotros somos simples criaturas. Dios es incomprensible. Y empieza a decir Sofar, comparando, ¿no? Diciendo, los instrumentos de medición que el hombre tiene no alcanzan, ¿no? Está más alto que los cielos, más profundo que el Seol, más ancho que todos los mares. No hay reglas, no hay manera de alcanzar a medirlo. ¿Cómo un hombre, siendo un pecador, podrá oponerse o impedirle o contrarrestarle o decirle que no? O sea, la conceptualización de la soberanía de Dios es maravillosa, ¿no? Nos pone en nuestro lugar. Y concluye su argumento diciendo, siendo así las cosas, lo que te invito es la parte más bonita de creo yo, de este pasaje, capítulo 11. Te invito a que, vea usted por favor versículo 13. O sea, no hay manera de compararnos, no hay manera de estar diciendo que pudiéramos competir con Dios o reclamarle. ¿Qué es lo que te toca hacer? Le dice Sofar Naamatita a Job. Versículo 13, si tú te apercibieres, si tú te preparares tu corazón y extendieres a él tus manos, o sea, invita a Job a extender sus manos a Dios, a disponer su corazón para buscarlo. No podemos encontrarlo nada más así. Tenemos que prepararnos, tenemos que disponernos, tenemos que esforzarnos en la búsqueda. Somos responsables. Cuando nos estamos esforzando por buscar a Dios, no quiere decir que sea porque gracias a que yo fui responsable y lo busqué, o sea, para mí es la gloria de la salvación. No es así. Tú eres responsable de buscarlo y de buscarlo mucho más de lo que se busca el oro o la plata, ¿no? Entonces, si tú extendieres tus manos a Él, si te dispusieres tu corazón a buscarlo, el mejor consejo, ¿no? Los 3 amigos de Job le dieron magníficos consejos, ¿no? 5, 8, vuélvalos a repasar. ¿Qué le dijeron? Puedes señalarlos ahí.
Le dijo Elifaz, Temanita 5:8, ciertamente yo buscaría a Dios y depositaría en Él mis negocios. ¿Qué tienes que hacer en el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento angustioso, en el momento en que no hay causas, en el momento en que no hay razones, ¿sí? No hay argumentación para las pruebas? ¿Sí? Ciertamente yo buscaría a Dios y depositaría en Él mis negocios. Bildad 8:5. Bildad le volvió a decir, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Y ahora, ¿no? En el capítulo 11, versículo 13, si preparares tu corazón, si extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones. O sea, si fueras una persona justa, es lo que estamos escuchando ahí, ¿no? El problema es, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios, ¿no? ¿Cómo será vindicado? ¿Sí? Si somos pecadores. Y en la parte aquí, el mejor consejo es y ahora a partir del versículo 15, es algo que podemos nosotros, 15, 19, nos da una explicación maravillosa. Si tú fueres justo, si tú fueres una persona libre de pecado, ¿no? Serías considerado por Dios una persona justa. ¿Y qué pasaría entonces contigo? Y aquí describe, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de ser una persona justa? ¿Cuáles son las implicaciones de ser una persona justificada delante de Dios? Dice, entonces, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Entonces dice, olvidarás tu miseria, ¿sí? O te acordarás de ella como de aguas que pasaron, ¿no? Y en mitad de la vida, ¿no? Así, déjame leer esa parte, ¿cómo dice el versículo 17 de la versión 60? La vida te será más clara que el mediodía o algo así. Ok, aquí la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Hermanos, está describiendo lo que pasa cuando una persona es considerada justa de parte de Dios. Es una persona que ha sido justificada. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Si nosotros consideramos nuestra vida pasada, sí nos acordaremos, pero hoy podemos levantar nuestro rostro porque no tiene mancha, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido justificados en Cristo Jesús. No es en base a lo que nosotros somos, es en base a lo que otro hizo. No tenemos temor, estamos fuertes. Nuestra miseria la recordamos con tristeza, nuestros pecados, como aguas que pasaron, como un desastre que nunca hubiéramos querido, pero no sabíamos. Ahora hemos sido perdonados en mitad de la vida, nos dice allí. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere será como la mañana. Sí, aunque las amenazas estén ahí, aunque el ruido de este mundo sea terrible con todo, ¿no? Aunque la amenaza de una dictadura comunista se cierna sobre nuestro país, no importa. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados. No le tenemos miedo a ningún gobierno ni a ninguna persona. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados y justificados en Cristo. Lo que sucede en este mundo ya es algo relativo para nosotros, porque estamos en Cristo, ¿sí? Confiarás que habrá esperanza y cavarás y dormirás seguro y te acostarás y no habrá quien te espante y muchos te rogarán. O sea, la vida de una persona justificada es descrita aquí de una manera maravillosa, ¿no? Limpio por la justicia de otro, sin ningún temor. ¿Sí? Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te acordarás de tu pecado como algo terrible, pero algo que ya ha sido perdonado.
hicimos cosas horribles, pero ya hemos sido perdonados. La vida es más fácil sabiendo que siempre serás acepto ante Dios por medio de Cristo. Dormirás tranquilo, sin sobresaltos, sin temores, sin culpas que te asalten, sin culpas que te amenacen, sin culpas que te condenen, sin pecados atroces que hayas cometido, porque otro llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Estamos limpios, estamos libres, justificados. En una forma profética describe aquí Job la manera como experimenta una persona que ha sido perdonada, ¿no? Por medio de la obra de Cristo, es descrito aquí. Y en contraste, más los ojos de los malos. Versículo 20, se consumirán, no tendrán refugio, y su única esperanza será la agonía de su alma, ¿no? Terminar esta vida pensando, no dice, no, esta vida sufrí mucho, ¿no? Sí, las personas inconversas, incrédulas. Y te morirás, y si estás en Cristo, sufrirás eternamente, ¿no? No terminará, será más terrible, ¿no?, de lo que acabamos de oír. Pero qué hermoso para los que hemos creído en Cristo. Qué hermoso para los que hemos sido perdonados gratuitamente. Entonces, el discurso de aquí de Zofar Naamatita se vuelve en esta parte bastante descriptivo de lo que es la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, así somos como Job, le damos vuelta a un mismo asunto una y otra vez, ¿no? La noche de aquel verano, aquella fiesta, si no le hubiera dado el beso al sapo, no se hubiera convertido en el príncipe de ahora, ¿no? Entonces, historias de cada uno de nosotros, ¿no? Hermanos, Dios no nos va a decir lo que Él va a hacer, no nos va a informar si nos vendrá una tragedia, si vendrán los sabeos, los caldeos o el viento oriental, si perderemos a nuestros hijos o padres, a nuestros hermanos. Así que, venga lo que venga, solamente debemos seguir confiando en Él. Cuando empezamos los estudios, algunas personas nos dicen, bueno, ¿y por qué comienzan siempre ustedes a estudiar los atributos de Dios y la ley de Dios? O sea, porque conocer a Dios te amplía el panorama para tu vida, ¿no? Te hace saber en quién estás confiando, en quién te estás recargando. La ley te ayuda a definir el pecado. El Evangelio te ayuda a creer en Cristo Jesús, a ir al arrepentimiento y la fe. O sea, cuando nosotros decimos todo lo que Dios pudiera permitir en nuestras vidas, algunas cosas no las vamos a entender, pero sí entendemos que hemos sido perdonados y justificados en Cristo, ¿no? Todo el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Entonces, Dios no nos va a informar estas cosas, así que venga lo que venga, solo debemos seguir confiando y seguir creyendo. ¿Por qué? Porque al conocer la persona que Dios es, sabemos que es justo, que no puede hacer nada incorrecto, que es infinitamente sabio, que tiene un proyecto perfecto, que no va a fracasar, que no va... O sea, y todo eso se está desarrollando y nosotros estamos creyendo y confiando en Él. No hay manera que no confiemos en Él. Aunque siempre recordamos los ejemplos, ¿no?, de Habacuc, aunque no haya animales en el corral, aunque no haya flores en los árboles, aunque no haya fruto, de todas maneras, ¿sí?, aunque estemos siendo perseguidos, aunque estemos siendo quitados de nuestro territorio, de cualquier manera hemos creído en Cristo, hemos confiado en Dios y sabemos que todas estas cosas nos servirán para bien. El perdón y la justificación alcanza para la eternidad, es un perdón y justificación eterna.
Dios nunca se va a acordar de lo que hiciste el verano pasado. Dios no se va a acordar de aquella falta, de aquel engaño, de aquel robo, de aquella mentira. Hemos sido perdonados. Nos acordaremos como de cosas que sucedieron y lamentamos y nos hemos arrepentido. Pero ya ahora hemos sido justificados y perdonados, aceptos para siempre. Qué maravillosa es la justicia de Cristo. Qué maravilloso es el perdón de Cristo. Qué maravillosa es la salvación de Cristo. Aquí es descrita de esta manera, ¿no? Así que venga lo que venga, hay que seguir confiando, ¿no? Creemos en ese Dios con todos esos magníficos atributos y perfecciones que Él tiene. Un buen hermano decía en forma de broma, decía, ya está arreglado tu caso. Aquí el asunto es la forma como los mexicanos pronunciamos el español, ¿no? Si tú te refieres al caso judicial, ¿sí? O te estás refiriendo al caso de las carnitas, ¿no? Aquí solamente Juan Carlos nos pudiera decir cómo se pronuncia uno y cómo el otro, ¿no? El caso de judicial es la S, ¿no? Que se pronunciaría como caso. Y el caso de donde cocinamos a las carnitas, entonces, si te dicen ya está arreglado tu caso, entonces es que te están mandando a las carnitas, ¿no? Entonces, son cosas diferentes, ¿no? Decía un profesor español que decía, ustedes los mexicanos, dice, hablan con faltas de ortografía. Sí, pues sí, así es, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos el caso, y es lo mismo el caso 48 que el caso de las carnitas, ¿verdad? No pronunciamos correctamente, ¿no? Entonces, bueno, así que nuestro caso está arreglado, ¿no? Estamos en las manos de Dios. En segundo lugar, aunque no podemos saber todo, tenemos enseñanzas, principios generales que nos ayudan a seguir confiando. Qué maravilla y privilegio vivir en los tiempos del Nuevo Testamento, donde la vida de Cristo nos muestra el maravilloso resultado del amor de sacrificio. Entonces entendemos, ¿no? En la autonegación, en el sufrimiento, en realidad no perdemos, sino que ganamos en asemejarnos a Cristo, del cual Job era solamente un tipo, padeciendo sufrimientos sin causa, en los cuales fue semejante a nuestro gran Salvador, ¿no? Entonces, en tercer lugar, Dios no nos va a estar dando explicaciones en cada situación. Es a través de su palabra que nos enseña la perfección de su persona, que nosotros hemos aprendido a confiar en Él. Todo lo que hace es para bien. Dios no se equivoca, aunque a veces hay cosas variables, ¿no? Incógnitas en la vida. De todas formas, la grandeza infinita de su persona nos deben llevar a seguir confiando en Él, aún en los trances más difíciles y contradictorios. Y Job no tenía todo el conocimiento del Evangelio que nosotros tenemos ahora, ¿no? Debemos aprender a no quejarnos de la providencia, más bien debemos aprender a disfrutar lo que Dios permite para nuestra vida cada día. A veces van a ser alegrías, hermano, disfrútalas. A veces van a ser tus hijos, tu familia, disfrútala. A veces va a ser cierto tipo de comida, disfrútalo. Sí, a veces van a venir tristezas y sufrimientos, recibámoslo. No hemos de recibir solamente el bien y negarnos con los males. Estamos aprendiendo. Todo lo ha provisto Dios y diseñado sabiamente para el bien de los que creemos en Cristo Jesús, para el bien de sus hijos. Por lo tanto, cesen nuestras quejas, ¿no? Más bien aprendamos a disfrutar la vida que tenemos. En cuarto lugar, obviamente no favorecemos la catarsis, la idea de hacer un desfogue, que funciona como una olla de presión.
tendrías que estar purgándola cada 2 o 3 semanas, ¿sí? Pero no sirve porque solamente estoy enojado y empiezo a patear la pared y agarro la guitarra y la rompo y voy a tener que comprar otra guitarra, voy a tener que resanar la pared, ¿sí? Para los que acostumbraban golpearla, voy a tener que traer mi yeso, ¿sí? Me fracturé los nudillos, o sea, no tenemos que llegar a todas esas cosas, ¿no? Tendríamos que estar purgando cada rato. ¿Cuál es la solución entonces, hermanos? La solución es venir a Cristo, ¿verdad? La solución es creer en Cristo y confiarnos para el perdón de todos nuestros pecados en Él. Su justicia es perfecta, eternamente perfecta. A pesar de lo que somos, Dios nos recibe cuando nos postramos al lado de nuestra cama para orar y decirle, perdónanos nuestros pecados. Escucha mis ruegos, escucha mi oración con que vengo a ti. La justicia de Cristo nos hace aceptos eternamente delante de Dios. Es maravilloso. Y más bien debemos ser constantes, por lo tanto, no en hacer catarsis. ¿Sí? Hay unos que les gusta irse al cerro cada 2 o 3 semanas a gritar, a maldecir, a patear piedras, a romper piedras, a desquitarse con los conejos, a ver si es que se dejan dar un piedrazo. Difícilmente, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor si es muy abusado, tiene buena puntería, mejor que se vaya de pitcher, ¿verdad? En lugar de andar tirando piedras. Hermanos, la catarsis no sirve porque no soluciona el problema del pecado. La única solución que tenemos para el pecado es llevarlos a la persona y a la obra de Cristo, ¿no? Creer y confiar en Él. De sobra sabemos, no hay que ocultarlo. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ya no hagas catarsis, ya no golpees las paredes, ya no patees los sillones, ya no patees las ollas, ya no tires los platos contra la pared, ya no hagas tus pícolos berrinchitos. Ponte a cuentas con Dios, humíllate, pide perdón a Dios verdaderamente y que sea limpiada tu alma y tu corazón y que tengas una justicia, ¿no? Como la que hemos escuchado, para que puedas dormir en paz, para que puedas vivir en paz, para que ninguna cosa de lo que sucede alrededor de nosotros afecte nuestras vidas, ¿no? Debemos continuar aprendiendo a no hablar en la amargura de nuestra alma. Si empiezas a decir, voy a hablar en la amargura de mi alma, no, hermano, ya no des rienda suelta a tu queja, ¿sí? Proverbios 10, versículo 19, por favor. Creo que ya no tiene proverbios aquí en mi Biblia. 10, 19 nos dice allí, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermano, detenga su lengua, detenga su boca. 10:20 dice, plata escogida es la lengua del justo. Si no vamos a hablar cosas que edifiquen, si no vamos a hablar cosas que sean buenas, es mejor no hablarlas, es mejor no decirlas. No es bueno darle rienda suelta a la amargura de mi alma. Es mejor decir, perdóname por la amargura de mi alma, ¿no? Limpia mi alma para que no sea yo una persona como la cáscara del aguacate, no todo amargoso. Entonces, los labios del justo, dice 10:21, apacientan a muchos. Palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de exhortación, ayuda, ¿no? Entonces, no hay que hablar en la amargura de nuestra alma, ¿no? Si llega ese el caso. En sexto lugar, tenemos un himno que es muy bello que se llama Usa mi vida, el 522, si mal no recuerdo.
muy gustado por la afición. Sin embargo, como en el caso que nos ocupa aquí con Job, cuando Dios se dispone a usarnos, cuando somos pedidos para un evento demostrativo, ¿verdad? Así como las señoras, vamos a ver una demostración de Yves Rocher. Hacía mucho que no hacía el comercial de Yves Rocher, ¿no? Entonces, y las hermanas están preparando, no, vamos a llevar esto y aquello para la demostración y todo eso, ¿no? Y hay quien se presta para que le llene la cara ahí de no sé qué cosa, para que quede más o menos, ¿no? No pueden hacer milagros, pero sí, Bueno, entonces, aquí estamos recordando el himno, ¿no? Usa mi vida, cuando Dios se dispone a usarnos, cuando somos pedidos para un evento demostrativo de nuestro amor y fidelidad a Dios, entonces resulta que empezamos a refunfuñar, resulta que empezamos a discutir, ¿sí? ¿Qué tal si se acerca el enemigo y le dice, no, mira, fulano de tal te sigue porque, pues, cuánto le has prosperado, mira, tiene sus hijos, tiene su familia, su casa, ¿y qué va a decir Dios? A ver, agárralo. Ahí está tu momento. Usa mi vida. Allí está tu momento. Nuestro momento, ¿no? ¿Qué vamos a demostrar? ¿Qué quiere Dios demostrar? Que le amamos rectamente, que le amamos para bien, que le amamos por lo que Él es, no porque lo que nos da. ¿Sí me explico? Entonces, y va a quedar demostrado. Entonces, ahí está el evento para nosotros. Toda nuestra vida es un evento demostrativo. Es una oportunidad para mostrar nuestro amor y fidelidad a Dios. No solamente algo específico, pero en realidad toda la vida, ¿no? Entonces, resulta que cuando Dios dice, a ver, pues ahí está, para que lo pruebes, a ver, y comenzamos a refunfuñar, a discutir, ¿por qué yo? Comenzamos a lanzar también nuestro soliloquio, ¿no? Mejor hubiera sido el otro, no yo, ¿sí? Pidiéndole a Dios que nos explique por qué nos pasa esto, por qué nos pasa lo otro, que nos diga por qué, hermanos, tenemos esa tendencia. ¿Por qué nos va a decir Dios? ¿Por qué? ¿Tiene que decirnos? No. Por ello siempre mencionamos la doctrina de la soberanía de Dios. No resulta tan compleja en su comprensión, pero resulta compleja en la vivencia y en la aplicación. Porque es cuando somos tocados que sacamos las uñas, sacamos los argumentos, es cuando queremos dar rienda suelta a nuestra queja y lo único que hacemos es regarla, esparcirla con nuestras quejas, nuestro mal humor, nuestra mala actitud, cuando Dios lo único que estaba haciendo es, aquí está mi argumento demostrativo de que esta persona me ama, porque yo soy el único Dios verdadero, aquí está. Y el argumento demostrativo sale chillando, sale rezongando, sale pateando sillas. Es toda nuestra vida, hermanos, toda nuestra vida. No es solamente un evento, es toda la vida. Es fácil a lo mejor ser santo 15 minutos, no vamos a decirlo así. Toda la vida. Entonces, es un argumento demostrativo que Dios usará. Finalmente, Juan 14:1, ya hemos aprendido que ante las dudas, la turbación, no tengan temor, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Entonces, ante las dudas, ante la turbación, ante el miedo, debemos seguir creyendo, debemos seguir esperando bien de parte de Dios. Nunca nos ha fallado ni nos fallará. Y aunque momentáneamente parece ocultarse tras las nubes, solo es para salir más radiante y más esplendoroso, ¿no? Cuando leímos en Juan 13:7, si lo que ahora hago no lo entiendes, pero lo entenderás después. Nos van a pasar cosas así, hermanos, nos han pasado. Entonces, no queramos entender todo así, ¿no? Lo que ahora lo vas a entender después.
tengamos paciencia, no ejercitémosla y que Dios nos siga ayudando. Vamos a hacer una oración, por favor.